Imagina despertar en la mañana de Navidad, pero en lugar de abrir regalos y compartir momentos con tu familia, encuentras una carta de rescate. Una niña de 6 años que la noche anterior estaba llena de vida ha desaparecido, y esa niña es JonBenét Ramsey. Es un caso que ha desconcertado al mundo por más de 25 años. Una tragedia en la tranquila Boulder, Colorado, donde la Navidad se transformó en una pesadilla. Intrigas familiares, errores policiales y un sinfín de teorías que han dejado al mundo preguntándose ¿quién arrebató la vida a JonBenét? Este no es solo un misterio, es una historia llena de errores, sospechas y mentiras que aún no se han resuelto. Hoy exploramos los detalles más oscuros y perturbadores de este caso sin resolver, sumergiéndonos en las preguntas que, hasta hoy, permanecen sin respuesta. Es la madrugada del 26 de diciembre de 1996. Las luces navideñas parpadean tenuemente en la casa de los Ramsey en Boulder, Colorado, iluminando los restos de una celebración que ya parece lejana. Patsy Ramsey, aún envuelta en la nostalgia de la Navidad, baja las escaleras de su lujosa mansión. La casa está tranquila, demasiado tranquila. El brillo cálido de las luces del árbol de Navidad ahora parece frío y distante, mientras Patsy descubre que su hija ha desaparecido. ¿Cómo pudo desaparecer sin que nadie lo notara? Su mirada se detiene en algo que no debería estar allí. En el escalón, arrugada y fuera de lugar, hay una carta. No cualquier carta, una carta de rescate. Su corazón se acelera. JonBenét, su hija de 6 años, ha desaparecido. El contenido de la carta es confuso, inquietante, es extensa, con detalles extraños que no parecen tener sentido. Exige una suma de dinero, pero en medio de la desesperación y el caos, Patsy apenas registra la cantidad específica. La carta tiene un tono extraño, como si hubiera sido escrita con cuidado, pero al mismo tiempo estuviera llena de elementos teatrales que no corresponden a una típica nota de secuestro. Desesperada, corre hacia el teléfono y marca el número de emergencia. Son las 5:52 de la mañana. Tenemos un secuestro. Mi hija está desaparecida. Por favor, apúrense. La voz de Patsy se quiebra al otro lado de la línea. El miedo es palpable, casi una presencia física. La operadora intenta calmarla, pero la situación ya está fuera de control. Lo que parecía ser un secuestro pronto se convierte en algo mucho más oscuro, mucho más siniestro. Pese a las instrucciones claras de la carta que pedían mantener el secreto, Patsy llama también a familiares y amigos. En su pánico, ha violado las reglas del supuesto secuestrador. La situación, que ya era desesperada, ahora ha tomado un giro inesperado. 8 horas han pasado desde aquella frenética llamada al 911. La casa de los Ramsey, normalmente un refugio de tranquilidad, está ahora invadida por el caos. Policías, familiares y amigos van y vienen, llenando cada rincón con murmullos de preocupación. Sin embargo, lo más importante sigue siendo una incógnita. JonBenét Ramsey, la niña de 6 años, aún está desaparecida. ¿Dónde podría estar JonBenét todo este tiempo? El aire es pesado, denso con la confusión. Nadie sabe dónde buscar. Los minutos se convierten en horas y la incertidumbre crece con cada segundo. En medio de esa desesperación, John Ramsey, el padre de JonBenét, toma una decisión. Junto a su amigo Fleet White, decide inspeccionar el sótano, un lugar oscuro casi olvidado en el ajetreo de la mañana. El sótano, ¿por qué no se había revisado antes? La policía, distraída por la conmoción en la planta principal, había pasado por alto este espacio sombrío. Este fue uno de los primeros y más importantes errores de procedimiento en la investigación. La falta de una búsqueda exhaustiva y el desorden en la escena comprometían más tarde gran parte de las pruebas físicas. John llega a una puerta que había sido ignorada, una puerta que nunca debió haberse pasado por alto. Al abrirla, el tiempo parece detenerse. El aire ya era denso, ahora se congelaba por completo. Allí, en la oscuridad, yace el cuerpecito de JonBenét. Su pequeña figura está cubierta por una sábana blanca. Un silencio aterrador envuelve la escena. Su boca está sellada con cinta adhesiva, sus muñecas atadas con firmeza, y alrededor de su cuello un garrote improvisado, hecho con una cuerda de nylon y el mango de una brocha.
un detalle que los expertos en criminología señalarían como un método particularmente calculado y cruel. En ese momento, el tiempo parece detenerse. John siente como si hubiera caído en un abismo profundo, pero ese abismo no se limita solo a la pérdida irreparable de su hija. Mientras la familia se enfrenta a la peor de las tragedias, otro descubrimiento sacude los cimientos de esta misteriosa tragedia, una extraña y extensa nota de rescate. A medida que las horas avanzan y el cuerpo de John Bennett era descubierto, un nuevo elemento emergía para confundir aún más a los investigadores y a la familia. En medio del caos, la atención recayó en una carta de rescate encontrada en las escaleras, un hallazgo que, en lugar de ofrecer respuestas, solo planteaba más preguntas. Es difícil imaginar algo más desconcertante en un caso de secuestro que una nota de rescate, pero lo que encontraron en la casa de los Ramsey desafía toda lógica. 354 palabras, 3 páginas completas escritas a mano, y lo más inquietante, con un blog y un bolígrafo que pertenecían a la propia familia. ¿Cómo es posible que el secuestrador haya tenido tiempo para escribir una nota tan larga dentro de una casa sin ser descubierto? ¿Acaso estaba demasiado tranquilo, seguro de que no lo atraparían? Este descubrimiento sugería que el autor de la carta había tenido tiempo y calma para escribirla, lo cual no es común en secuestros típicos. Esta no era una típica nota de rescate corta y directa, con instrucciones claras para conseguir dinero y salvar a la víctima. No, esto era otra cosa, algo mucho más oscuro y extraño. Los expertos del FBI, acostumbrados a lidiar con lo peor de la humanidad, quedaron desconcertados. La investigación forense reveló que la carta había sido escrita utilizando el bloc de notas de Patsy Ramsey, encontrado dentro de la casa. Los agentes forenses también determinaron que la carta se había escrito en 2 tiempos, una primera versión descartada y una segunda que se dejó en la escalera. Este descubrimiento sugería que el autor de la carta había tenido tiempo y calma para escribirla, lo cual no es común en secuestros típicos. Además, el análisis caligráfico se volvió un punto de controversia, ya que varios expertos señalaron similitudes con la escritura de Patsy. Aunque la evidencia nunca fue concluyente, este detalle, junto con el uso del propio bolígrafo de la casa, agregó más confusión a la extraña situación. Las luces de la Navidad aún brillaban en el vecindario de Boulder, pero para la familia Ramsey, estos destellos se tornaron en interrogatorios interminables y miradas de sospecha. ¿Qué estaban ocultando? Esa es la pregunta que muchos se hicieron cuando, en lugar de cooperar abiertamente con la policía, John y Patsy Ramsey tomaron una decisión que sorprendió a todos. Contrataron abogados criminalistas y una empresa de relaciones públicas casi de inmediato. Desde el exterior, esta reacción fue difícil de comprender para muchos. ¿Quién, si no tiene nada que ocultar, recurre a semejante estrategia tan pronto? El público y las autoridades vieron a estas decisiones signos de culpa, lo que erosionó rápidamente la confianza hacia la familia. Sin embargo, detrás de estas acciones había algo mucho más humano: el miedo y la desesperación. La realidad es que los Ramsey no solo enfrentaban la devastadora pérdida de su hija, sino que estaban siendo señalados como los principales sospechosos de su muerte. La presión emocional y psicológica que esto debió generar es difícil de imaginar. El duelo natural que habrían experimentado por la pérdida de John Bennett fue amplificado por el estrés de ser vistos como culpables a ojos del mundo. Cada mirada, cada palabra de la prensa y de los agentes del orden parecía una acusación más. La decisión de contratar abogados y expertos en relaciones públicas puede haber sido un intento desesperado por recuperar el control de una situación que se les escapaba de las manos. ¿Cómo actuarías si te vieras enfrentando no solo al dolor de perder a tu hija, sino también al juicio público que te acusa de ser el responsable? Bajo tal nivel de presión, las decisiones que tomaron, aunque en primera vista parecieran frías o calculadas, podrían haber sido impulsadas por el temor de ser condenados por algo que no habían hecho. Además, la constante vigilancia mediática que transformaba cada uno de sus gestos en titulares sensacionalistas agravó la situación. Imagina vivir ese escrutinio, donde cualquier reacción o la falta de ella se interpreta como una señal de culpabilidad. El miedo a ser malinterpretados, el temor a que su sufrimiento fuera visto como una actuación, debió haber paralizado su capacidad de actuar libremente. Cada movimiento,
Cada palabra se metía en una lupa de sospecha. La presión de los medios y la opinión pública influyó directamente en sus acciones. En lugar de comportarse como se esperaría de padres inocentes, quienes quizás habrían optado por una cooperación total con las autoridades, los Ramsey comenzaron a cerrarse, a desconfiar de todo y de todos. Este aislamiento fue tanto una respuesta al dolor como el temor de ser injustamente condenados. Y así, lo que pudo haber sido una búsqueda honesta de justicia para John Bennett se convirtió en una defensa constante de su inocencia, lo que no hizo más que incrementar las sospechas en su contra. Mientras la tormenta de sospechas continuaba envolviendo a la familia Ramsey, surgió una voz que desafió la narrativa predominante. Lou Smith, un detective veterano que creía firmemente en una hipótesis que cambió el curso de la investigación, la teoría del intruso. Smith presentó varias evidencias clave que apoyaban la hipótesis del intruso. La ventana rota en el sótano. Para Smith, esta ventana, aunque ignorada inicialmente, era crucial. Estaba rota, lo que podría indicar un punto de entrada. La huella de una bota no identificada. Cerca del lugar donde fue hallada John Bennett, se encontró una huella de bota que no pertenecía a ningún miembro de la familia. Para Smith, esta era una clara señal de que alguien había estado en la casa esa noche. ADN masculino no identificado en la ropa de John Bennett. Este ADN encontrado en la escena no coincidía con el de los miembros de la familia. Smith lo consideraba otra fuente de evidencia de la presencia de un intruso. Sin embargo, aunque estas evidencias parecían sólidas, también existían inconsistencias que debilitaban la teoría del intruso, como las telarañas intactas en la ventana rota. Aunque la ventana estaba rota, las telarañas permanecían intactas. Esto sugería que quizás nadie había entrado o salido por ahí en mucho tiempo. Falta de disturbios en el jardín. No se encontraron signos de pisadas o alteraciones en la vegetación que rodeaba la casa. Si un intruso había entrado o salido por la ventana, ¿cómo es que no había dejado rastro alguno en el jardín? Además, los críticos de la teoría se enfocaron en el comportamiento atípico del intruso. ¿Por qué el intruso se había tomado tanto tiempo para escribir una extensa nota de rescate dentro de la casa sin ser detectado? El tiempo que esa carta tomó no coincidía con el perfil de un secuestrador improvisado. Parecía más bien que el autor de la carta se sentía seguro dentro de la casa, algo difícil de imaginar para alguien ajeno al hogar. Por otro lado, Smith creía que el comportamiento de John Bennett en los concursos de belleza le había expuesto a la atención de alguien con una fijación perturbadora. Tal vez el intruso había estado vigilando a la familia durante días, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, Smith advirtió que, si el verdadero culpable era un intruso, la falta de seguridad en un vecindario tranquilo y de lujo como el de los Ramsey planteaba una inquietante pregunta. Si este crimen podría ocurrir allí, ¿qué tan seguros estamos realmente en nuestras propias casas? A pesar de las dudas y las inconsistencias, la teoría del intruso nunca fue completamente descartada. Sigue siendo una posibilidad en uno de los casos más complejos y debatidos de la historia criminal. La pregunta clave permanece: ¿fue realmente un extraño quien le arrebató la vida a John Bennett Ramsey? ¿O, como temen algunos, el verdadero culpable ha estado oculto dentro de las paredes del hogar desde el principio? Otro hallazgo clave fue el ADN masculino desconocido encontrado en la ropa interior de John Bennett. Los peritos usaron la entonces nueva tecnología de análisis ADN mitocondrial, que permitió identificar este ADN como una pista potencial. ¿Será este ADN la pieza que falta para resolver el misterio? ¿O es solo otra pista más que conducirá a un callejón sin salida? Primero, los hallazgos físicos. Una fractura en el cráneo brutal, el tipo de daño que indica un golpe letal en la cabeza. Luego, el estrangulamiento, ejecutado con un garrote improvisado hecho con una cuerda de nylon y el mango de una brocha. Este método, frío y calculado, indicaba una mezcla perversa de violencia y premeditación. Los forenses notaron además que no había signos evidentes de lucha o defensa, lo que sugiere que John Bennett podría haber sido sorprendida o incapacitada antes del ataque. Este dato clave indica un conocimiento metódico de la víctima y la escena. Otro hallazgo clave fue el ADN masculino desconocido encontrado en la ropa de John Bennett. Los peritos usaron la entonces nueva tecnología de análisis de ADN mitocondrial, que permitió identificar este ADN como una pista potencial. Para muchos,
Este era el indicio definitivo de que un intruso había estado allí esa noche. Una presencia externa, alguien que había penetrado en la casa y cometido el crimen más atroz e inimaginable. Pero, ¿realmente era tan sencillo? ¿Podía este ADN ser la llave para resolver el misterio? ¿O era solo otra pieza de un rompecabezas imposible de armar? El asesinato de John Bennett Ramsey se convirtió rápidamente en uno de los casos más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Y como sucede con los grandes misterios, no faltaron los que, de manera inexplicable, se atribuyeron un crimen que no cometieron. Uno de los casos más impactantes fue el de Jean-Marc Carr, en 2006. A simple vista, su confesión parecía ser lo que todos estaban esperando. Carr, un ex profesor, describió detalles del asesinato que, para los investigadores, parecían coincidir con los hechos. Aseguró que él había drogado, abusado y accidentalmente matado a John Bennett. Sus palabras fueron directas, perturbadoras, y durante un breve tiempo, la opinión pública creyó que finalmente se había resuelto el caso. Pero la verdad, como tantas veces, era mucho más compleja. Pronto, la ilusión de haber encontrado al asesino se desmoronó. Los análisis de ADN, la prueba más clara y definitiva, no coincidían. Carr no había estado en Boulder, Colorado, en el momento del crimen. Todo lo que parecía ser cierto resultó en una mentira cuidadosamente construida. Pero, ¿por qué? ¿Qué motiva a alguien a confesar un crimen que no cometió, y menos aún uno tan atroz? Aquí es donde la psicología se convierte en protagonista. La confesión de Carr no era simplemente un acto de atención, sino el reflejo de la mente rota de un hombre obsesionado con el caso, con la historia de John Bennett, y quizás con la idea de estar en el centro de un misterio que había cautivado al mundo entero. Las confesiones falsas no son un fenómeno nuevo. En casos de alto perfil, como el de John Bennett, ocurre algo curioso. Ciertos individuos sienten la necesidad de ser parte de la narrativa. Es una mezcla de necesidad de atención, trastornos psicológicos y, en algunos casos, una forma retorcida de buscar notoriedad a cualquier costo. Lo que muchos no comprenden es que este tipo de confesiones no solo generan distracción, sino que también entorpecen investigaciones reales, desviando recursos, tiempo y la atención de los investigadores de las verdaderas pistas. Cada confesión falsa es una capa más de confusión en un caso que ya está plagado de incertidumbre. Los medios, ávidos de novedades, amplifican estas confesiones, y lo que debiera ser una pista concluyente se convierte en otro laberinto de dudas. Carr no fue el único. A lo largo de los años, otras personas también afirmaron haber sido responsables del asesinato de John Bennett, pero ninguna de estas confesiones resultó ser verídica. En cada una de ellas, las pruebas científicas, como el ADN o los análisis forenses, demostraron lo contrario. La justicia, que debería basarse en hechos concretos, se vio atrapada en una telaraña de mentiras que parecían no tener fin. Lo que estas confesiones reflejan es algo profundamente humano: la necesidad de pertenecer, de ser visto, incluso en las circunstancias más oscuras. El caso de John Bennett, con su aura de misterio sin resolver, se convirtió en un espejo de las ansiedades, deseos y fallas de aquellos que, por motivos incomprensibles, quisieron apropiarse de un crimen que no les pertenecía. Al final, lo único que estas falsas confesiones lograron fue complicar aún más la búsqueda de la verdad. Mientras los verdaderos responsables siguen en la sombra, aquellos que se adjudicaron el crimen solo contribuyeron a oscurecer un caso ya envuelto en incertidumbre. Pero, ¿qué significa realmente que alguien confiese un crimen que no cometió? ¿Es una cuestión de locura, de desesperación o de simple egoísmo? Tal vez la respuesta está en el caos interno de las personas, en sus propios fantasmas. Lo que está claro es que, en su intento por ser parte de la historia, dejaron la verdad un paso más atrás, sumergiendo el caso en un mar de confusión aún más profundo. La muerte de John Bennett Ramsey no solo estremeció a la comunidad, sino que se convirtió en el centro de un circo mediático sin precedentes. El asesinato de una niña de 6 años, vestida como una reina de belleza, en el ambiente seguro de su propio hogar, ofrecía todos los ingredientes de un drama oscuro y perturbador que los medios no tardaron en explotar. Cada día, cada nuevo detalle o especulación se convertía en un titular sensacionalista.
Lo que debiera haber sido una búsqueda implacable de justicia, pronto se transformó en entretenimiento morboso. Los medios de comunicación, con su ansia por exclusiva y teorías explosivas, alimentaron un torbellino de rumores. Los programas de televisión, los tabloides y las noticias por cable no dejaban de emitir teorías y especulaciones. El caso no solo era un misterio sin resolver, sino también una mina de oro para los medios. La verdad quedó atrapada en medio de una niebla de suposiciones, muchas de las cuales no tenían base alguna en los hechos. Entre las teorías más absurdas, una de las que destacó por su extrañeza fue la que vinculaba a John Bennett con la estrella Katy Perry. Según esta delirante hipótesis, John Bennett no había muerto realmente, sino que había sido escondida y transformada en la cantante Katy Perry. Por muy ridículo que suene, la teoría fue lo suficientemente popular como para ganar tracción en YouTube y en otras plataformas de conspiración. Los videos que promovían esta idea absurda acumularon millones de vistas, pero detrás de esta viralidad se esconde un fenómeno aún más perturbador: la necesidad del público por crear explicaciones extraordinarias cuando la realidad resulta demasiado abrumadora. ¿Por qué surgen estas teorías conspirativas? La psicología detrás de esto es compleja. Cuando un crimen tan inexplicable como el asesinato de John Bennett, las mentes humanas tienden a buscar patrones, conexiones ocultas, algo que dé sentido al caos. A menudo, las conspiraciones ofrecen una forma de controlar lo incomprensible. En este caso, la brutalidad del asesinato de una niña indefensa parece tan absurdo que algunas personas prefieren inventar explicaciones extravagantes antes de aceptar la simple y devastadora realidad. Alguien, probablemente muy cercano a ella, fue capaz de cometer este acto. Otras teorías oscuras llevaron el caso a terrenos aún más siniestros. Se habló de la posible participación de programas gubernamentales secretos, conectando la muerte de John Bennett con experimentos relacionados con control mental y el infame proyecto MK-Ultra. MK-Ultra, un programa real de la CIA durante las décadas de 1950 y 1960, involucrada en experimentos de control mental utilizando drogas como el LSD. Aunque la teoría de que John Bennett fue parte de un experimento de este tipo no tiene ninguna base. La mención del proyecto generó interés y desvió aún más la atención de los hechos concretos del caso. El impacto de los medios no solo fue destructivo para la verdad, sino también para la familia Ramsey, quienes fueron sometidos a un escrutinio público feroz. Las cámaras estaban siempre presentes, los titulares los acusaban indirectamente, y cualquier gesto o acción de los Ramsey era interpretado como culpabilidad por una opinión pública hambrienta de culpables. Se rompieron los límites entre la justicia y el entretenimiento. Para muchos, el caso de John Bennett dejó de ser la tragedia de una niña asesinada y se convirtió en un espectáculo continuo donde la verdad parecía ser solo un elemento secundario. Un ejemplo de esto fueron los titulares sensacionalistas que constantemente culpaban a la familia, como "el rostro de una madre asesina" o "fue Bert quien mató a John Bennett", titulares que insinuaban culpa sin pruebas claras. Pero el problema más profundo es que estas teorías conspirativas no solo desviaron la atención de la verdad, sino que erosionaron la credibilidad de la investigación. Mientras el mundo se entretenía con las historias más descabelladas, los verdaderos investigadores luchaban por encontrar respuestas. Cada teoría absurda que ganaba tracción hacía más difícil distinguir entre la realidad y la ficción. La reflexión aquí es inquietante. En la búsqueda de respuestas, el sensacionalismo y las conspiraciones acaban reemplazando los hechos y la justicia. Los medios tienen el poder de transformar un caso criminal en una novela oscura, donde el entretenimiento es más importante que el dolor de la víctima. John Bennett Ramsey dejó de ser vista como una niña con una vida real y un futuro, y pasó a ser un personaje en una historia que la mayoría seguía desde la distancia. ¿Qué sucede cuando la verdad se convierte en ficción? Este caso nos muestra lo peligroso que es cuando la sed de historias espectaculares supera la necesidad de justicia, lo que realmente importaba. Encontrar el verdadero culpable y hacer justicia quedó en segundo plano, enterrado bajo montañas de teorías conspirativas y titulares de prensa. Al final, la verdad sigue siendo el mayor misterio de todos. El caso de John Bennett Ramsey es un recordatorio trágico de cómo los medios, en su búsqueda de audiencia, pueden distorsionar la realidad hasta el punto de hacerla irreconocible. Las teorías conspirativas y la explotación mediática no solo enturbian la verdad, sino que también deshumanizan a las víctimas.
convirtiéndolas en personajes de una trama sensacionalista en lugar de seres humanos que merecen justicia. El año 2008 trajo consigo un giro inesperado en el caso de John Bennett Ramsey. Después de años de sospechas, rumores y teorías que envolvían a la familia en una nube de culpa, un avance en la tecnología de ADN apareció para despejar las sombras. El ADN masculino desconocido encontrado en la ropa de John Bennett no coincidía con ninguno de los miembros de la familia Ramsey. Para John, Patsy y Bert Ramsey fue un momento de alivio, aunque tardío. Durante más de una década, los ojos del público, los medios y algunos de los sectores de la policía habían estado fijos en ellos como los principales sospechosos. Pero ahora, finalmente, una pequeña luz al final del túnel. La tecnología estaba a su favor, brindando una esperanza renovada de que la verdad podría salir a la luz. En medio de tanta oscuridad y confusión, este avance científico ofrecía algo invaluable: esperanza. Un rayo de luz que, aunque distante, prometía que la verdad, tan largamente buscada, podría finalmente ver la luz del día. Los avances de la ciencia no solo traen respuestas, sino que también ofrecen alivio a quienes han sido envueltos en la incertidumbre durante tantos años. Sin embargo, y como todo en este caso, no fue tan simple. Si bien la exoneración oficial liberó a la familia de cualquier responsabilidad directa, el escepticismo persistió. Algunos expertos en la investigación criminal comenzaron a cuestionar la validez de las pruebas de ADN, y si el ADN había sido contaminado, podría haber sido transferido de manera incidental en algún punto del proceso forense. La ciencia, aunque poderosa, no siempre ofrece respuestas definitivas, pero aún así, la familia recibió una luz al final del túnel. Después de años de soportar el peso de la opinión pública, había al menos una certeza: el ADN indicaba que alguien más estaba involucrado. Aunque la exoneración no pudo deshacer todo el sufrimiento, ofreció la posibilidad de que la verdad aún pudiera salir a la luz. Han pasado más de 25 años y aún el caso de John Bennett Ramsey continúa rodeado de sombras y preguntas sin respuesta. Un asesinato brutal en la noche después de Navidad. Una niña de 6 años llena de vida, de sueños interrumpidos. ¿Cómo es posible que un crimen tan espeluznante permanezca sin resolver durante tanto tiempo? El paso de los años ha sido implacable, pero con cada nuevo avance tecnológico, la esperanza de resolver este misterio renace. Nuevas tecnologías, avances en análisis de ADN y en técnicas forenses han permitido resolver casos antiguos, algunos de ellos archivados por décadas. Casos que parecían imposibles de resolver, de repente encuentran una conclusión gracias a un pequeño avance técnico, a una pista descubierta por la ciencia moderna. ¿Podría ser el caso de John Bennett uno de estos? Cada vez que se introduce una nueva tecnología, se renueva la esperanza de que finalmente el rompecabezas encaje, de que las piezas sueltas, el ADN no identificado, las extrañas circunstancias del crimen, las teorías de un intruso o la posible implicación familiar encuentren su lugar. Pero con cada año que pasa, el eco de estas preguntas no contestadas resuena más fuerte. ¿Podrá la verdad salir a la luz o este caso está destinado a permanecer en la lista de los misterios sin resolver? La historia de John Bennett Ramsey no es solo la tragedia de una niña cuya vida fue brutalmente arrebatada, sino un recordatorio doloroso de cuán frágil es la justicia en un mundo lleno de incertidumbre. John Bennett no tuvo la oportunidad de crecer, de cumplir sus sueños, y cada día que pasa sin respuestas es un recordatorio desgarrador de la pérdida que su familia y el mundo entero han sufrido. Este caso también refleja cómo tragedias como esta trascienden el dolor individual y se convierten en símbolos del miedo colectivo, del quebrantamiento de la confianza en las instituciones que deberían protegernos. No solo es la historia de John Bennett, es la historia de cómo la justicia puede fallar, cómo la verdad puede desvanecerse entre teorías y suposiciones, y cómo la pérdida de una niña puede resonar en los corazones de todos nosotros. A más de 25 años del asesinato de John Bennett, nos queda una pregunta: ¿cómo se puede sanar una herida que nunca ha recibido justicia? Y mientras no tengamos respuestas, John Bennett seguirá siendo la niña que el mundo no pudo proteger, y su historia nos recordará la necesidad urgente de que la justicia prevalezca, no solo por ella, sino por todas las víctimas que han quedado en las sombras del olvido. Y si te ha gustado este video, suscríbete para más historias como esta. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que algún día se resolverá este caso? ¿Quién crees que es el verdadero culpable? ¿El intruso, un miembro de la familia o alguien más? Déjanos tus teorías en los comentarios.